Buenos días, chicos. Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. A ver, dijimos que hoy día vamos a ver los grupos sanguíneos. A ver, ¿quién puede decir algo de grupos sanguíneos? ¿Ya les dieron grupos sanguíneos o todavía no? ¿O solo la guía de transfusión vieron? Sí, ya hemos visto sobre los grupos sanguíneos. A ver, ¿qué nomás saben de grupos sanguíneos? Bueno, primero nosotros tenemos que tomar en cuenta que en nuestros glóbulos rojos nosotros tenemos los aglutinógenos, que son los antígenos, y de estos hay de tipo ABO y también tenemos los RH. Entonces podemos ser RH positivo o negativo si tenemos este antígeno, y en cuanto a los ABO, sabemos que pueden existir A, B, AB y también O. Entonces, cada uno de ellos, cada persona que tenga los respectivos antígenos también tiene anticuerpos. Entonces, por ejemplo, los eritrocitos que tienen antígenos A van a tener anticuerpos B. Los que tienen antígenos B van a tener anticuerpos A. Los que tienen antígenos AB, pues no van a tener anticuerpos. Y los O, en cambio, van a tener anticuerpos de tipo A y de tipo B. Entonces, de ahí depende también la compatibilidad para las donaciones, porque, por ejemplo, el grupo O es un donador universal, pero en cambio, solo puede recibir de tipo O. También tenemos los de tipo A y los de tipo B. En cuanto a los de tipo A, ellos pueden recibir sangre de tipo A y también de tipo O. Los de tipo B pueden recibir, en cambio, sangre tipo B y tipo O. Los de tipo AB, en cambio, pueden recibir sangre O, B y AB. Y también aquí hay que tener en cuenta los grupos RH, porque, por ejemplo, los RH positivo solo pueden recibir RH positivo y negativo, y los RH negativos solo negativo, para que no exista una reacción adversa, como por ejemplo una hemólisis. ¿Ya qué más? ¿Alguien más que haya leído? ¿Cuál es el antígeno del RH? ¿Qué proteína? ¿Cuál es el antígeno D? Ya, muy bien. Ya, entonces vamos a ver grupos sanguíneos. Entonces, nosotros tenemos antígenos y anticuerpos que son naturales, ¿sí? Es decir, no nos hacemos autodaño. Entonces, los anticuerpos, aquí tenemos un anticuerpo. Los anticuerpos siempre son proteínas. Entonces, este anticuerpo, por ejemplo, tiene una cadena pesada que es esta, tiene otra cadena pesada que es esta, tiene una cadena liviana que es esta y tiene una cadena liviana que es esta. Es decir, los anticuerpos tienen dos cadenas pesadas, dos cadenas livianas. Entonces nosotros tenemos antígenos y anticuerpos naturales, lo que acabaron de decir. Entonces los antígenos son proteínas o carbohidratos que están en la superficie de una membrana de un glóbulo rojo. Por ejemplo, esto puede ser una membrana, esto es un glóbulo rojo. Tiene la doble capa lipídica y esto es la membrana del glóbulo rojo. Entonces los antígenos son proteínas o carbohidratos que están pegados en la membrana del glóbulo rojo. Entonces, si tengo antígeno A, soy del grupo A. Si tengo antígeno B, soy del grupo B. Si tengo los dos antígenos A y B, soy del grupo AB. Y si no tengo antígenos, soy del grupo 0 o del grupo O, es decir, que no tengo antígenos. Y estos son predecibles, es decir, que los vamos a heredar de nuestros padres. Y los anticuerpos, estos anticuerpos siempre son proteínas. Entonces, una persona del grupo A va a formar anticuerpos anti-B. Son anticuerpos anti. A los anticuerpos siempre se le antepone el anti. Entonces, una persona del grupo A va a formar anticuerpos anti-B, va a tener anti-B. Entonces, son antígenos y anticuerpos naturales que nosotros tenemos, que no nos hacemos daño a sí mismo, porque siempre vamos a formar un anticuerpo contra un antígeno que no tenemos. ¿Sí? La persona del grupo B, por ejemplo, tiene anticuerpos anti-A. La persona que tiene antígenos A y B aquí no va a tener anticuerpos, porque no se haría daño, ¿sí? Entonces, este anticuerpo tiene una región
FC, que es la zona que se une al macrófago. Y esta parte que es muy adherente del anticuerpo se va a unir al antígeno. Entonces, el anticuerpo, la función que tiene el anticuerpo es pegar al glóbulo rojo para que el macrófago lo fagocite, ¿sí? Entonces pega al glóbulo rojo y aquí tiene una región que es el receptor para FC, es decir, un receptor que se va a pegar al macrófago, ¿sí? Entonces así funcionan los anticuerpos. Cuando tengo un grupo sanguíneo que es incompatible, vienen anticuerpos que se pegan a las proteínas de la membrana del glóbulo rojo y el macrófago lo va a fagocitar. Entonces son antígenos y anticuerpos naturales. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, los grupos sanguíneos son esta sería una IgG, un anticuerpo IgG, ¿sí? Y esta sería un anticuerpo IgM. Entonces, los IgG, cuando tengo anticuerpos IgG, pueden pasar la barrera placentaria porque son proteínas de bajo peso molecular. Y las proteínas IgM son pentaméricas, es decir, tengo 5 IgG, puedo tener hasta 6. Estas no pasan la barrera placentaria. Cuando tengo anticuerpos IgM, no pasan la barrera placentaria. Ya, esta es una IgM vista cuando está así extendida. Entonces, los anticuerpos sirven también para unir moléculas, para unir, por ejemplo, virus, para unir glóbulos rojos también. Y podemos poner otro anticuerpo acá, que es un suero de Coombs, que va a hacer que se peguen todas estas moléculas y podamos verlos aglutinados, por ejemplo, en una prueba de Coombs. Entonces, los anticuerpos sirven para unir virus, por ejemplo, para unirse en caso de glóbulos rojos, para unirse a los antígenos que están pegados en la superficie del glóbulo rojo. Y para que aquí venga el macrófago y fagocite los glóbulos rojos, por ejemplo. Entonces, por eso hablamos de inmunohematología, en hematología, porque inmuno vamos a ver todos los antígenos y anticuerpos de la parte hematológica. Entonces, aquí tenemos un glóbulo rojo, tiene antígenos y también tenemos anticuerpos. Estos anticuerpos son antígenos y anticuerpos naturales. ¿Ya? Entonces el grupo A va a tener antígeno A en su membrana y va a formar anticuerpos anti-B en el plasma. El grupo B tiene antígeno B en su membrana, va a formar anticuerpos anti-A en su plasma. El antígeno AB, el glóbulo rojo AB tiene antígenos A y B y no forma anticuerpos. El grupo O, en cambio, no tiene antígenos en su membrana, pero tiene los dos anticuerpos en el plasma. ¿Ya? Entonces aquí a los anticuerpos también pueden unir hematíes y pueden producir aglutinación. Aglutinación significa que solo se unen, no se destruyen. Y puede producir hemólisis también. Hemólisis es ya la destrucción. Es decir, cuando tengo una incompatibilidad, lo que se produce es una hemólisis. Destrucción de glóbulo rojo. Y aquí tenemos el porcentaje de los grupos sanguíneos. El grupo O, 45%, el grupo A lo tenemos en la población en un 40%, el grupo B 11%, el grupo AB es más raro, 4%. Entonces, a veces cuando hay pacientes que necesitan grupo AB, no consiguen y a veces hacen campañas en la radio para conseguir este grupo sanguíneo, que es más raro. Entonces, aquí tenemos el tamaño de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos tienen carga negativa en su membrana, tienen un potencial Z, es decir, nunca se unen entre ellos, siempre están en el plasma viajando separados, tienen un 25 nanómetros de distancia entre ellos. Entonces, cuando tengo un anticuerpo aquí pegado, el glóbulo rojo, cuando hacemos la prueba de Coombs es otro anticuerpo que se pega acá y entonces hace la unión. Porque esta IgG, por ejemplo, tiene dos patitas que no avanza a unirse a este glóbulo rojo, ni tampoco avanza a pegarse a este otro glóbulo rojo, porque de que hay una distancia. Entonces, cuando hago una prueba de Coombs es pegar otro anticuerpo contra el anticuerpo humano. Ya vamos a ir viendo esto en la prueba de Coombs. Entonces, cuando tengo una IgM, en cambio, miren, la IgM tiene muchas patitas acá que se puede unir aquí y acá. Entonces, esta IgM puede aglutinar glóbulos rojos. En cambio, la IgG no puede aglutinar glóbulos rojos. Yo para verla aquí tengo que hacer una prueba de Coombs para ver si tengo este anticuerpo aquí pegado. Ya, entonces el sistema ABO fue descubierto por Landsteiner. En el 67 se reportó la primera transfusión sanguínea. Bueno, esto es
En el 1901 se clasifica la sangre en 3 grupos, A, B y O. En 1902 identifican el cuarto grupo sanguíneo, que es el AB. Miren que hace más de 1000 años que se está estudiando los grupos sanguíneos. Entonces, ¿por qué el sistema ABO es el más importante en la práctica transfusional? Porque es importante el ABO. Es el primer sistema sanguíneo descubierto. El sistema sanguíneo ABO sigue siendo el más significativo en medicina transfusional. La transfusión de sangre AB incompatible puede provocar hemólisis intravascular grave. Es el único que posee anticuerpos recíprocos constantes y previsibles, es decir, siempre vamos a tener, el grupo A va a tener anticuerpos anti-B, el B va a tener anticuerpos anti-A y el O siempre va a tener anticuerpos anti-A y B. Entonces son constantes y previsibles. De aquí parten las bases para los estudios pretransfusionales. Entonces una transfusión incompatible nos puede dar una reacción adversa a la transfusión, que son hemólisis intravascular, entonces hay eliminación de bilirrubina indirecta, el paciente va a estar ictérico, y esto puede conducir a la muerte, incluso 10 a 20 minutos después del comienzo de la transfusión. Por eso es importante que cuando se empieza una transfusión, los 5 primeros minutos tiene que estar un personal médico, un personal auxiliar o una enfermera aquí al lado del paciente para estar vigilando cualquier reacción transfusional. Entonces, esa vigilancia que se hace se llama hemovigilancia. Acá sí se hace hemovigilancia, entonces hay un formulario que lo llenan al inicio de la transfusión, a la mitad de la transfusión, al final de la transfusión, todos los signos vitales del paciente. Entonces, incluso con 100 mililitros de sangre ya puede presentarse una reacción adversa transfusional. El paciente tiene fiebre, tiene sudoración, ictericia, escalofrío. Entonces, el sistema ABO en el momento del nacimiento no se encuentran desarrollados completamente. Entre el segundo y cuarto año de edad, la expresión de los antígenos A y B es completa y permanece constante. Por eso es que hay veces que dicen, mi niño salió grupo O y después me le sacan que es grupo A, porque al nacimiento no se encuentran bien desarrollados. Entonces, lo ideal es hacer de 2 a 4 años el grupo sanguíneo a los niños. Entonces, sus respectivos anticuerpos también son detectados en el suero después de los primeros 4 a 6 meses de vida. Y en edad avanzada también los niveles de anticuerpos empiezan a declinar. Es por eso que en pacientes, por ejemplo, ahorita que estamos en la época de COVID, pacientes de 60, 70 años a veces no forman muy bien anticuerpos. Por ejemplo, por decir, anticuerpos anti-COVID. Entonces, en edades avanzadas también los niveles de anticuerpo empiezan a declinar, todos los tipos de anticuerpos. Entonces, aquí cómo se forman los grupos sanguíneos. Aquí tenemos una membrana de glóbulo rojo. Aquí tenemos los antígenos ABO, están pegados a una membrana, son proteínas o son carbohidratos. Entonces, cuando se forma el grupo, siempre tenemos una sustancia precursora, que es la sustancia H. Es la sustancia H que va a estar en la membrana de los glóbulos rojos. Entonces, cuando en esa sustancia H se adicionan N-acetilgalactosamina, tenemos el grupo A. Y cuando se adicionan galactosas, tenemos el grupo B. Entonces, tenemos 700 a 1.300.000 sitios por cada hematilla. Mire la cantidad de sitios antigénicos que tenemos en la membrana del glóbulo rojo. Entonces, cuando un paciente no tiene, por ejemplo, ni siquiera la sustancia H, entonces sería del grupo O, pero que tampoco, el grupo O sí tiene la sustancia H, pero tenemos un grupo sanguíneo raro que es el grupo Bombay. Este fue descubierto en la India. No posee el gen H, es decir, no va a tener la sustancia precursora H, va a ser limpio la membrana, ni siquiera la sustancia precursora H la tiene. En el grupo sanguíneo nos puede salir como grupo O, pero tiene potentes anticuerpos, que son el anti-A, el anti-B, el anti-B y el anti-H. Entonces, si yo transfundo, por ejemplo, a un grupo Bombay y digo eso y le pongo un grupo O, que es el isoanticuerpo, pero aquí va a formar el anti-H, porque el grupo Bombay no tiene esta sustancia, la H. Entonces va a formar un anti-H. Entonces es importante tener esto. Bueno, acá en Ecuador no tenemos tanta migración. Por ejemplo, en Brasil están teniendo muchos problemas con los grupos sanguíneos porque hay mucha inmigración, hay mucha mezcla de razas, entonces a veces se puede tener problemas por eso. Entonces es importante saber que todos tenemos la sustancia H, entonces no tenemos anticuerpos anti-H, pero el grupo Bombay no tiene el antígeno H, entonces él puede formar anticuerpos anti-H en caso de que yo le transfunda a un grupo, a una persona que tenga grupo Bombay.
Entonces, este se diferencia en la prueba reversa, es decir, cuando yo busco los anticuerpos en el suero para hacer el estudio. Y un grupo Bombay puede ser transfundido únicamente por un grupo Bombay. Buenos días. Ya, déjenme nomás. Entonces aquí tenemos, el grupo A que tiene la sustancia H, el precursor H, el grupo B que tiene el antígeno H, el grupo AB que tiene el antígeno H y el grupo O que tiene el antígeno H. Pero el grupo Bombay ni siquiera tiene el antígeno H. Entonces el grupo Bombay va a tener anticuerpos anti-A, anti-B y anti-H. Entonces si yo un Bombay transfundo al O, tengo antígeno que se va a pegar con el anticuerpo y va a producir una reacción hemolítica. ¿Sí? Ya, entonces estas son las reglas básicas de compatibilidad. Aquí es fácil acordarse de este cuadro. Hacen un rombo, acá arriba le ponen el O, a un lado el A, al otro lado el AB y abajo el AB. Y todas las flechas van hacia abajo. Entonces el grupo O puede recibir sangre solamente del grupo O, es decir, sangre isogrupo. El grupo A puede recibir sangre A o sangre O. El grupo B puede recibir el mismo isogrupo B o sangre O. Y el grupo AB puede recibir el O, el A y el B. Y puede recibir el AB también, el isogrupo. Entonces, este cuadro es fácil de acordarse para ver la compatibilidad, a pesar de que acá, por ejemplo, no tenemos que estar haciendo esto, midiendo ni nada, porque el Servicio de Medicina Transfusional hace todas las pruebas pretransfusionales y si uno pide grupo O, ellos buscan una sangre O, hacen las pruebas pretransfusionales con el paciente, con el receptor y ven que sea compatible y nos entregan una sangre compatible, porque ellos contabilizan tanto al donante como al receptor. ¿Ya? Entonces, son los anticuerpos de los grupos sanguíneos ABO. Generalmente son IgM, es decir, aquí los anticuerpos del grupo ABO a veces no pasan la barrera placentaria, pero también puedo tener una parte de IgG que sí pasan la barrera placentaria. Aquí tenemos los anticuerpos, en cambio los IgM producen aglutinación, porque la IgM es una molécula grande, es un anticuerpo grande que puede unir a los glóbulos rojos y produce una aglutinación visible, que no es necesario hacer ya la prueba de Coombs. Entonces son los anticuerpos del sistema BO. Anti-A, anti-B son IgM, es decir, los anticuerpos no pasan la barrera, pero existen también pequeñas cantidades de IgG que sí pueden pasar la barrera. Estas IgG predominan en el suero del grupo O. Entonces el riesgo de enfermedad hemolítica del recién nacido es mayor en madres del grupo O. Para ello tener una incompatibilidad ABO, la mamá tiene que ser grupo O y los hijos tienen que ser AB o AB. Entonces ahí se produce una incompatibilidad, porque la mamá tiene los anticuerpos, anti-A y anti-B, que si viene un bebé A, puede ser que le destruya sus glóbulos rojos A, porque aquí ya tiene el antígeno. El O también tiene el antígeno anti-B, que si el bebé es B, tiene el anticuerpo, la madre tiene el anticuerpo anti-B. Entonces, si tiene un bebé tipo B, se va a unir con el antígeno y va a producir hemólisis. Entonces, pero siempre tiene que ser la mamá O para que haya una incompatibilidad ABO. Y el bebé tiene que ser estos grupos. Entonces, el riesgo de incompatibilidad puede pasar de moderado a severo. Generalmente las incompatibilidades ABO son leves, solamente con fototerapia ya se soluciona. Entonces, el estudio de los grupos sanguíneos y sus anticuerpos ha encaminado a que las transfusiones sanguíneas sean más seguras. Entonces, aquí tenemos los anticuerpos IgG que no producen aglutinación. Entonces, aquí tenemos que hacer una prueba de Coombs. La prueba de Coombs es pegar otro anticuerpo anti-IgG humano aquí, para que se unan estos glóbulos rojos. Entonces, los anticuerpos ABO, dijimos, son IgM. Son clínicamente significativos, pueden activar el complemento y pueden destruir los glóbulos rojos. Y los anticuerpos ABO están implicados en enfermedad hemolítica del recién nacido, generalmente es de leve intensidad. Entonces, los anticuerpos se van formando a partir del nacimiento. Se van formando cuando estamos en contacto con azúcares, con polen, incluso con bacterias. Entonces, vamos formando los anticuerpos. Y los anticuerpos dijimos que en las edades avanzadas ya van disminuyendo. Entonces, cuando yo busco anticuerpos, que lo busco en la prueba reversa, esta nos puede salir falsos,
resultados falsos. Entonces, después de los 65 años, el título de los anticuerpos disminuye, va disminuyendo con la edad. Entonces, en enfermedad hemolítica del recién nacido para anticuerpos ABO, raramente es severa. La mamá tiene que ser grupo O y el bebé tiene que ser A, B o AB. Entonces, generalmente tiene IgG, títulos altos, reaccionan con glóbulos rojos de tipo A o B y pueden aglutinar hematíes, que son subgrupos A, B y O muy débiles. Y estos cruzan la barrera placentaria, los IgG. Los antígenos, en cambio, los recién nacidos son los mismos que los antígenos ABO, ya están los antígenos de los grupos sanguíneos ya están expresados desde la 5ª semana de vida. El recién nacido puede presentar solamente 1/3 de sitios antigénicos totales en la membrana. Entonces, poco a poco se van formando los antígenos conforme va creciendo el niño. Y la expresión de los antígenos será máxima a los 2 a 4 años de vida. Por eso es importante en esta edad hacer el grupo sanguíneo. Entonces, aquí tenemos las pruebas que hacemos de los grupos sanguíneos. Acá hacemos en tarjetas, que son estas, y aquí ya no hacemos en placa. Por ejemplo, en placa se pone una gotita de sangre, 3 gotas de sangre. A la primera se la adición anticuerpos anti-A, a la segunda anticuerpos anti-B y la segunda anticuerpos anti-D para hacer el grupo sanguíneo. Pero aquí en estas tarjetas, en cambio, tenemos los anticuerpos ya están aquí. Esto es un gel. Esto que está aquí en estas copitas son como copillitas. Dentro de estas copitas de aquí a acá tenemos un gel, que es este gel de aquí. Entonces, el anticuerpo está en forma de gel. Aquí tenemos un anticuerpo anti-A, este azulito. Este amarillo es un anticuerpo anti-B. Y este blanco es una proteína D, que es para el RH. Entonces, aquí ponemos glóbulos rojos, X, de cualquier paciente. Entonces, cuando aglutinan, decimos es el grupo A. Cuando aglutinan, se forman grumos que no pasan este gel. Los grumos se quedan arriba de este gel. No puede pasar acá esos grumos antígeno-anticuerpo. Se quedan arriba. Entonces, cuando se quedan arriba, vemos la sangre que está arriba. Esta es una prueba positiva. Y cuando la sangre es libre, los hematíes no tienen ningún anticuerpo, van al fondo. Es una prueba negativa. Entonces, aquí sería un paciente grupo A, RH negativo. ¿Sí? Aquí ponemos positivo y estos negativos. Entonces, esta es la prueba que se hace en tarjetas, que hace acá. Y estas son las pruebas pretransfusionales que se hacen antes de transfundir. Entonces, se hace el grupo sanguíneo a la bolsa, es decir, al donante, grupo sanguíneo al paciente, que es el receptor, y se hacen las pruebas de Coombs para ver si tienen algún anticuerpo. Entonces, estas son las tarjetas para hacer los grupos sanguíneos. Acá vamos a ver el sistema RH. Entonces, el sistema RH, la proteína que tenemos en la membrana es la proteína D, que nos dice que si un paciente tiene la proteína D, es RH positivo. Si no tiene la proteína D, es RH negativo. Entonces, la proteína RH está pegada en la membrana de los glóbulos rojos. Si no la tenemos, somos RH negativos. Entonces, el sistema RH es el segundo sistema de importancia en medicina transfusional. Los antígenos son muy inmunogénicos, es decir, la proteína D. Con 1 a 10 mililitros ya puede producir en el 80% reacción hemolítica. Entonces, las reacciones transfusionales son graves, puede producir hemólisis extravascular, y este sistema presenta cerca de 49 antígenos. Verán que el sistema RH es un sistema de antígenos. Por eso aquí tenemos RHD, RHAG, RHCE, y tenemos algunos otros antígenos del RH. El grupo es RH, como el grupo sanguíneo ABO. Tenemos AB, el O, el AB. En el sistema RH es un sistema de grupos sanguíneos. Entonces, el RH es un sistema de proteínas que están aquí en la membrana. Entonces, tiene cerca de 49 antígenos, pero los más importantes del sistema RH son el D mayúscula, C mayúscula, C minúscula, E mayúscula y E minúscula. El D es la proteína RH. Digamos, esta es la proteína D, que nos da, si la tengo la proteína D, soy RH positivo. Si no la tengo, soy RH negativo. Pero también tenemos la C mayor, C menor, E mayor, E menor. O sea, tengo dos, C y E. Entonces, estos están involucrados en 99% de los problemas relacionados con sistema RH. Yo, por ejemplo, tengo 2 pacientes que están inmunizados.
Un paciente es un paciente que tuvo una úlcera varices esofágicas, un paciente alcohólico con cirrosis. Tuvo varices esofágicas, había venido a emergencia con full sangrado digestivo, con hematemesis y prácticamente chocado, entonces a él le habían transfundido 8 concentrados de glóbulos rojos. Pero cuando yo quiero saber esto, si tiene o no el paciente estos antígenos, si los tiene o no, por ejemplo, digamos que no tenga el C menor, no lo tiene el C menor. Entonces, si yo no lo tengo al C menor, tengo un anticuerpo anti-C, ¿no es cierto? Porque dijimos, formo anticuerpos contra un antígeno que no poseo. Si no tengo el C menor en mi membrana del glóbulo rojo, yo tengo un anticuerpo anti-C menor. Tengo el anticuerpo ahí listo. Y si me transfunden una sangre que tenga el C, el antígeno C, el anticuerpo mío lo va a destruir. Voy a formar un anticuerpo. ¿Sí? Entonces tengo un paciente sensibilizado con C menor y tengo otro anticuerpo sensibilizado con E menor. Entonces, miren, cuando yo quiero politransfundir a un paciente, tengo que pedir un fenotipo. El fenotipo es buscar estos otros antígenos. ¿Sí? Entonces, en medicina transfusional, cuando yo pido una sangre fenotipada, ellos me hacen a mi paciente el fenotipo y buscan una sangre que tenga ese mismo fenotipo para no producir reacción hemolítica. Entonces, estos antígenos RH están exclusivamente son de la membrana del glóbulo rojo, los antígenos B, el RH, están solo en la membrana. Los ABO los puede encontrar en otras células también. Entonces, ¿cuál es la genética del sistema RH? Está codificado en el cromosoma 1 en esta situación, en el brazo largo de esta porción del cromosoma. Este sistema RH presenta 2 genes codominantes. Entonces, cuando tengo el RH, la proteína D, digo que soy RH positivo. Si no la tengo, soy RH negativo. Entonces, ¿qué combinaciones puedo tener con los otros antígenos? Puedo tener CE, CE mayúscula o C minúscula, E minúscula. Entonces, esas son las posibles combinaciones que yo puedo tener. Entonces aquí tenemos, cuando tengo la proteína D, soy RH positivo, cuando no la tengo, soy RH negativo. Y aquí está la proteína D, cómo atraviesa la membrana del glóbulo rojo. Entonces es importante saber también, bueno, este es a nivel molecular. Este es, por ejemplo, un homocigoto para CE, es decir, un cromosoma y el otro cromosoma son iguales, tienen la misma proteína. Este sería un homocigoto. Este sería un heterocigoto, es decir, que aquí tiene CE mayúscula y en el otro tiene CE minúscula. Y estos son los fenotipos posibles que puede tener cada persona. Y este es un heterocigoto también, pero que tiene las proteínas minúsculas, y este es el fenotipo. Entonces, estos genes se expresan produciendo los antígenos que son detectados en las pruebas serológicas. Entonces, aquí pido la fenotipificación. Entonces, por ejemplo, si mi paciente tiene este fenotipo, en el servicio de medicina transfuncional me buscan una sangre que tenga exactamente, que sea igual, para que no tenga ninguna reacción. Esa es la fenotipificación que se pide. Yo, por ejemplo, tengo un paciente con anemia drepanocítica. Ahí pido sangre fenotipada, porque a él le transfundo 1 o 2 veces al mes, siempre. Entonces pido fenotipada para que no me vaya a venir una sangre que no es igual en cuanto a estos otros antígenos del RH. Entonces aquí tenemos la fenotipificación. Aquí, por ejemplo, este está positivo, 4 cruces, este está positivo, 4 cruces, este positivo, 4 cruces. Y tengo el antígeno KEL también. Ya vamos a ir viendo otros sistemas de grupos sanguíneos también. Entonces aquí tenemos la fenotipificación. Y aquí está lo que tiene el paciente. Tiene la C menor, la E mayor, la E menor y el KEL está negativo, el antígeno KEL. Entonces aquí tenemos el antígeno RH, cómo atraviesa la membrana, pero esta proteína D que está aquí en la membrana tiene ciertas particularidades. Aquí tiene los epítopes de las proteínas, que son estas partecitas de acá, que están representados acá. Son sitios de proteínas, ¿sí? Entonces, un glóbulo rojo puede tener todos sus sitios antigénicos llenos. Ese es un RHD normal. Tiene toda la proteína D
cubriendo toda la membrana del glóbulo rojo. Y los epítopes son normales, es decir, todos están rojitos aquí. Pero puedo tener un paciente que tenga un RHD débil. Débil quiere decir que tiene menos sitios antigénicos acá. Y este nos puede dar resultados falsos en la prueba del RH. Nos puede dar un falso negativo, por ejemplo, cuando son débiles. Y tengo aquí otra variante, un RHD débil y parcial. De parcial, perdón, solo de parcial, porque sí están llenos todos los sitios antigénicos, pero tiene estos epítopes cambiados. Si ven aquí tiene negrito cuando tenía que tener todos rojos. Entonces este es un RH parcial, que tiene solamente los epítopes parciales. Y aquí tengo un RHD débil y parcial también. Entonces tiene pocos sitios antigénicos y tiene los epítopes cambiados. Entonces, cuando tengo estos, a veces no me dan una fuerte aglutinación y yo me puedo confundir cuando hago en placa la tipificación y puedo decir está negativo cuando en realidad es un RH positivo. ¿Sí? Ya, entonces vamos a ver el sistema RH. El antígeno B es el más importante después de los ABO. El antígeno D es el antígeno eritrocitario más inmunogénico. Del 30 a 85 personas de 30 a 85 pacientes de RH negativas desarrollan anticuerpos anti-D después de una exposición al antígeno D. Entonces, si yo no tengo la proteína D, no me puedo exponer a una proteína D porque voy a formar anticuerpos, porque yo no tengo la proteína D, entonces pues, puedo formar anticuerpos anti-D. ¿Sí? Entonces, en 1939, Levin y Stetson identificaron el anti-D en el suero de una madre de un niño con enfermedad hemolítica del recién nacido. Entonces, en 1940, Landsteiner y Wiener llaman a este como factor RH, pero en realidad es la proteína D. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, esta mamá es RH negativo, no tiene la proteína D. Entonces, ella puede formar anticuerpos anti-D, porque ella no tiene la proteína D. ¿Sí? Dijimos que formamos un anticuerpo contra la proteína que no poseemos. Entonces, no tiene la proteína D, ella puede formar anticuerpos anti-D. ¿Cuándo puede formar anticuerpos? Cuando está embarazada, cuando hace un pacto de sangre, por ejemplo, cuando tiene un aborto clandestino y no supo que fue su bebé de grupo sanguíneo, cuando tuvo un extrauterino y a veces no hicieron ningún estudio, entonces una mamá RH negativa no se puede exponer a un RH positivo porque va a formar un anticuerpo, anti-D o anti-RH. Entonces, por ejemplo, aquí la mamá no tiene antígeno D, no tiene RH negativa. Y el bebé es RH positivo, que lo heredó del papá, por ejemplo. Entonces, en el parto, en el primer embarazo, cuando hay ya corte del cordón o acá se rompen membranas, hay mezcla, puede haber mezcla de sangre del bebé, pueden pasar ciertos glóbulos rojos del bebé acá a la mamá. Entonces pasa la proteína D y la mamá forma anticuerpos contra esta proteína. Entonces, cuando hay incompatibilidad de RH, en el primer embarazo no pasa ninguna cosa de hemólisis al recién nacido. ¿Por qué? Porque en el primer embarazo solo pasan algunos glóbulos rojos, la mamá los detecta y va a estar formando anticuerpos anti-RH, que son estos amarillos. Va a estar formando. Cuando viene un segundo embarazo ya tiene los anticuerpos acá listos. Y en el segundo embarazo, como tiene anticuerpos anti-D, va a hemolizar a estos glóbulos rojos. Pero eso en el segundo embarazo en el sistema RH. Y en cambio, cuando hay incompatibilidad ABO, la mamá es O negativo, pero tiene los dos anticuerpos, anti-A y anti-B. Si el niño es B, ya lo va a hemolizar desde el primer embarazo. Entonces, en el sistema RH existen 56 antígenos relacionados con el sistema RH. Los más importantes, nuevamente les digo, el RH, C y E, mayúsculas y minúsculas. Sus respectivos anticuerpos son los responsables de la mayoría de eventos clínicos adversos. El antígeno RH es detectado cabalmente al nacimiento, no así como el ABO, que tengo que esperar hasta 4 meses, hasta los 2 años incluso para ver el grupo sanguíneo. En cambio, en el factor RH es más rápido. Están presentes únicamente en los glóbulos rojos, no son detectables en plaquetas, linfocitos, monocitos ni otras células y tejidos. Entonces tiene 5 antígenos el sistema RH, el D, el E mayúscula y minúscula y el C minúscula y mayúscula.
y tiene 5 anticuerpos, anti-D, anti-E, anti-C, anti-C, anti-E, ¿sí? Son IgG, aparecen después de una incompatibilidad feto-materna o tras una transfusión. Entonces, la proteína RH, como atraviesa la membrana. Y vamos a ver, no sé si quieran ver esta parte mañana, la genética de grupos sanguíneos, para ver otros grupos sanguíneos. ¿O quieren seguir? ¿No están muy cansados? Hola, chicos. Sí, puede ser de mañana. Ya, para ver otros sistemas de grupos sanguíneos. Porque vamos a ver que el DUF y el UTERAN, el MNS, el sistema, digo, más o menos para que tengan una idea de todos los sistemas de grupos sanguíneos que tenemos. Sí, entonces chicos, mañana seguimos bien. Yo ya les envío más luego el paciente, porque ayer ya no les pude mandar el paciente de la aplasia, porque hoy día le voy a hacer la médula y la biopsia para ver el diagnóstico. Es una pancitopenia, que estamos pensando en una aplasia medular, para que presenten ese caso. Ya les envío más luego la foto del el número de cédula, la historia, ¿ya? Ya, doc, muchas gracias. Ya, listo. Ya, doctora, gracias. Ya. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doc.